tardes para todos. Gracias por recibirnos en sus oficinas y sus hogares. Tengo a mi lado al gran experto y amigo Carlos Salinas, presidente de Galdas e integrante del directorio de Reaseguradores Argentinos. Buenas tardes. Y estamos esperando, por lo tanto, la entrada del doctor Jorge Neira. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Nosotros ya estamos, y Eduardo también. No te escucho, Jorge, perdón. Que nosotros estamos y Eduardo también. A vos no se te ve. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Ahora sí. Hola, Carlito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le está, va? Eduardo? ¿Cómo están? Hola, doctor Muy bien, Eduardo muy López, bien. ¿cómo están? Yo no escucho nada. Bueno, vas a tener que poner tu audífono ¿Eh? entonces. ¿Me escuchás? Yo no escucho vos. Yo sí. Jorge, vos escuchás bien, ¿no? Ahí, Yo perfecto. Yo perfecto. Perfecto. Sí, ahí está bien. estoy Yo también. escuchando. Muy bien. ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos Sí, sí, perfecto. Sí, te perfecto. escuchamos perfectamente. Hola. Yo escucho perfecto. Un segundo, por favor. A ver, ¿ahora escuchás? Ahí sí. Puede ser acá esto. Decirle, Carlos, que como decíamos en medicina, con el estetoscopio, lo importante está entre los dos auriculares. Oídos. Entre los dos oídos. Bueno, no, es que estaba desconectado. Estaba desconectado. Ah, Acá es el Ya está. experto número uno. Bueno, repetimos la alegría de tenerlos nuevamente en el programa. Ya presenté a Carlos Salinas, Jorge Neira, coequiper casi de todos los jueves, 99%, y por supuesto la figura del experto especialista en infectología pediátrica, doctor Eduardo López. A todos les agradezco. A Eduardo no lo veo por ahora, pero creo que está. Tocamos o la intención es empezar unos minutos y ahí tanto Jorge Neira como Eduardo López nos pueden dar en unos breves minutos cada uno un panorama de cómo están viendo a los diversos subsectores de la salud, porque la idea central es iniciar un camino largo, complejo, seguramente, de ver si hay algún tipo de variables que nos lleven a precisamente poder proponer soluciones a lo que ustedes van a identificar como demandas o problemáticas que afectan fundamentalmente al sector prestador individual, integrante del equipo de salud, léase, prestadores institucionales, tanto estatales como privados, públicos como privados, y por supuesto a quien está pagando el costo, a mi entender, esto de mi exclusiva autoría, y pienso que ustedes adhieren, que está pagando el costo real, que es el afiliado, el socio, el paciente, y que alguno se animó, a mi criterio acertadamente, a calificar de padeciente en esta nueva Argentina, que tiene cosas positivas. Ahora Carlos seguramente también, luego del programa, usted señalará aspectos positivos, negativos o los más o menos que se encuentran en esta política nacional que influye decisivamente sobre un sistema de salud, a mi criterio,
no dramatizo en un proceso de, no puedo decir de extinción, pero sí de baja de acceso, de calidad, de seguridad y de todos los factores que tanto los doctores Neira como Eduardo López luchan a diario en sus actividades hospitalarias, sanatoriales y docentes. Tomamos un par de minutos, Jorge, y un par de minutos, Eduardo, para ver qué están viendo ustedes en el sistema de salud actual. Bueno, empiezo yo porque me dijiste primero, simplemente, puede empezar Eduardo, me da igual, digamos. Yo creo que el problema, si antes estaba segmentado y fragmentado, yo creo que ahora está más segmentado y fragmentado que nunca, porque cada uno, me parece que cada sector está tratando de resolver lo que puede solo y sin tener ningún tipo de conexión, digamos, entre los otros subsectores, tanto el sector estatal como el sector de la seguridad social, como el sector privado. Cada uno hace ha hecho lo que se pudo, digamos, la regulación se hizo más que nada sobre el sector privado. Está claro, digamos, que para el Estado Nacional la salud es una responsabilidad de las jurisdicciones, de las 24 jurisdicciones, y me parece que hay cosas que tienen que ver con los planes transversales que, bueno, me parece que habría que tener en cuenta y que eso podría facilitar la equidad de la atención médica. Yo creo que hoy hay dos inconvenientes, además del inconveniente de siempre, que fue que el paciente era el núcleo central, digamos, de las dificultades, porque no siempre recibía lo que necesitaba en tiempo y forma. Ahora se agrega el tema de los salarios del personal del equipo de salud, que la verdad que están atrasados, que me parece que es difícil lograr que la gente pueda tener una atención en tiempo y forma. Se agrega ahora el tema de los copagos, algo que eso más gasto de bolsillo, es decir, ahora no solamente hay que pagar la cuota, sino que además y que hay que pagar menos, hay que pagar más en la farmacia porque las proporciones se han ido achicando, sino que además ahora hay que pagar los copagos, con lo cual la cuota aumenta independientemente del aumento de la cuota, porque es aumento de plata que se saca del bolsillo, ¿no? El gasto de bolsillo me parece que se está incrementando. El otro día no sé que escuché a una familia de jubilados, que una pareja de jubilados que decía, bueno, nosotros tomamos los medicamentos un día cada uno, para no, alternados, ¿no? Para tomar menos cantidad. Y eso la verdad que es preocupante porque me parece que estamos en una situación compleja hoy, que tendríamos que empezar a tratar de solucionar. Yo creo que la única forma de solucionar las cosas, y creo que Eduardo va a coincidir en esto, es que haya un entendimiento entre los sectores. Yo creo que hoy, digamos, pensar en tres compartimentos estancos es una cosa que no corresponde. Me parece que el hospital público, que puede ser tranquilamente un prestador de la seguridad social, si se lo pone en condiciones, y a mí me parece que estas son cosas que podrían ir en beneficio de los pacientes. Así que yo creo que hay muchas cosas para trabajar. Me parece que la primera cosa es el consenso, encontrar acuerdos programáticos, para mejorar la calidad prestacional y sobre todo ver de qué manera se puede ir en forma progresiva mejorando no solamente la atención con equidad de los pacientes, sino además el salario de los profesionales para que todo se vaya encuadrando de una manera un poco más adecuada. No sé, Eduardo, ¿vos qué opinás? Perdón, Bueno, Jorge, perdón, Jorge Neira, antes de dar la palabra al experto profesor Eduardo López. Jorge, yo lo tomamos así como grupo, como programa, tu acertadísimo diagnóstico bueno, y acotado por el tiempo, me parece que mejor el objeto de este programa y de los que vienen es cómo superamos o cómo llegamos a esos consensos que vos estás perfectamente planteando. Creo que está faltando una pata, que es la del Estado que reciba las inquietudes. Nada más que eso quería agregar. En ese sentido, Miguel, en ese sentido yo insisto en el tema de la importancia de la regulación del Estado. El Estado es el que tiene que marcar la pauta, digamos, de la política de salud, pero aparte de eso, aparte de marcar la pauta,
Yo esto lo hablé el otro día con el viceministro porque fuimos por el tema del Consejo de Certificación, con el tema de las especialidades profesionales y todo esto, y hablábamos de eso, de la importancia que tiene la regulación profesional a partir del Estado, que es el Estado, digamos, uno para presentarse como especialista tiene que ser autorizado por el Estado, no es que yo me presento como especialista porque voy a cualquier sociedad y me consigo un título, un certificado, sino que lo hago y llevo ese certificado al Ministerio y es el Ministerio el que me autoriza. A mí me parece que el rol regulador del Estado es fundamental, por un lado. Y por otro lado, hay temas transversales que el Estado sí tiene que tener, hay presupuestos transversales que el Estado sí tiene responsabilidad, como es el tema de las vacunas, como es el tema de los planes alimentarios, como es el tema de una serie de cosas que tienen que ver con la transversalidad de la medicina independientemente de la provincia. Porque si no, digamos, va a pasar que en algún lugar se vacune más y en un lugar se vacune menos, cuando en realidad lo que hay que hacer es calcular la cantidad de vacunas que necesitan los 45 millones de habitantes, por hacer una perogrullada, porque no es así, y en base a eso hacer una campaña. Es decir, las vacunas tienen que ser para todos en tiempo y forma. Y a mí me parece que estas son cosas que el Estado tiene que tener cierta trascendencia porque asegura la equidad en la atención médica de las provincias, ¿no? Eduardo. Bueno, yo creo que, en primer lugar, Argentina tiene una peculiaridad que no se da en muchos países, que es tener el sistema fragmentado en tres partes como mínimo, que es el Sí, sector claro. público, el sistema de obras sociales y los sistemas de prepago. Yo podría agregar algo más que los que están en algunos países, que es el sistema de seguros en general, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto es que uno pretende pasar todo a distintas actividades, pero nos olvidamos de lo que pasa en Argentina. En primer lugar, hay 35-37% de pobres, tomando todas las edades, y si uno toma menores de 14 años, es alrededor del 50-55%. Quiere decir que hay un rol del Estado que es irrenunciable. No hay manera de renunciar porque es población que se enferma de lo mismo, diríamos muy parecido a los pacientes que van a los otros sistemas. El otro tema importante es que un tema que pasa en la Argentina es que al hospital público no se lo deja competir. Porque los hospitales públicos, por ejemplo, en otros países, tanto como los países europeos y los países del sudeste asiático, el Estado es un elemento, diríamos, clave en esto, y los hospitales públicos son muy importantes. Tienen un rol muy claro. Ahora, para ello tenés que completarles sueldos adecuados y un equipamiento más o menos moderno, y que los hospitales trabajen los médicos las 8 horas que corresponde para una oferta de atención en forma permanente. El otro tema es que el Estado no puede delegar algunos programas que son inherentes a ellos mismos. Jorge comentó los programas de vacunación. Yo le agregaría programas materno-infantil. Yo le agregaría, por ejemplo, los mecanismos de prevención para detectar cáncer precozmente, diríamos, que en general a veces lo toman las sociedades científicas, a veces no lo toman, y a veces uno llega al diagnóstico de algunos cánceres tardíamente, cuando la prevención pudiera haberse logrado detectar antes. O sea, que el Estado sea meramente normativo no alcanza en la Argentina, diríamos. Y también es cierto que es lógico que el Estado Nacional federalice determinadas acciones, porque la ejecución y la estrategia operacional de las patologías está en manos de provincia y de municipio. Pero mira qué interesante. El eslabón más débil de la atención médica, tanto de prevención como de medicina reparativa, en la Argentina es el municipio, los hospitales, los centros de salud, y muchas acciones que son fundamentales quedan en manos de ellos, porque digamos, los distintos niveles de atención en general en las provincias se cubren en forma parcial. Y el otro tema que yo me gustaría después que Carlos dijera: Argentina es uno de los
pocos países que yo conozco que hay múltiples pagadores del sistema de atención. Digamos, en vez de tener uno una salud universal, diríamos, una estrategia universal, diríamos, donde básicamente el pagador es el Estado, y uno puede aceptar otros sistemas como los seguros o puede aceptar los sistemas prepagos, pero en general tratando de el paquete más grande, que la normalización esté, y el pago esté vinculado al sector nacional. Porque cuando no es así, aparecen los copagos, aparecen las dificultades de determinados remedios según los planes disponibles o no, diríamos, y en tercer lugar, diríamos que uno prácticamente, a pesar que tiene un prepago, muchas veces los planes no contemplan todas las características del sistema, ¿no? O para el sistema. Eh, bueno, Carlos, a ver, alguna respuesta en principio. No, no, sí, para acompañar un poco lo que se viene conversando, arranco por lo último, por lo que dijo Eduardo. Sí, es verdad que hay múltiples formas de pago y múltiples servicios, cosa que no se da en otras actividades. Cualquier familia contrata servicios en el barrio, servicios a través de una asistencia, servicios de salud de urgencia, después capaz que tiene una prepaga o una obra social, o sea, es el único caso donde se da una cantidad de servicios por una sola situación, que es la salud, ¿no? En cualquier aspecto. Y depende mucho justamente de la flaqueza de esos servicios. Yo, por ejemplo, si lo comparara con un seguro, yo por más que la compañía de seguros de mi auto no funcione, yo al mismo tiempo no podría tomar otra compañía que funcione, no podría elegir otra compañía. Bueno, en la salud se da esto de que la cobertura, si el miembro, el afiliado lo ve que funciona mal, va a tomar otra, pero no deja de pagar la que tenía, con lo cual el costo para esa familia crece y crece, y esto pasa con obras sociales, pasa con prepaga. Bueno, últimamente se ha generalizado bastante. Si la gente no consigue el turno, sabemos que va y lo paga de contado y en ese mismo momento tiene el turno. O también alguna pequeña operación, algo que se tenga que hacer rápido. Pero bueno, esto un poco para acompañar lo que decía Eduardo, que es así. Argentina tiene esta particularidad que no se da en otros países. También tenía la particularidad que en una época los servicios que supimos conseguir funcionaban mucho mejor, ¿no? Y entonces, por supuesto, no era comparable con otros países. Pero bueno, el deterioro que estamos viviendo hoy, que hay países que ya lo viven hace muchos años, lo vivieron hace muchos años, algunos lo han reconvertido, y lo han acompañado con coberturas de seguro complementarias, no para cubrir todo, sino que lo han acompañado con coberturas complementarias, que es las que venimos hablando hace mucho tiempo con Miguel, con Jorge, y últimamente ahora con Eduardo, pero son cuestiones complementarias ante la emergencia, ante la falta de futuro, se podría decir, que tiene un afiliado de una entidad de estar cubierto por lo menos en el mediano plazo, ¿sí?, de lo que está pasando. Después hay un gran desfinanciamiento, hay que ver que la salud tiene un costo, aunque no sepamos en muchos casos exactamente cuál es, pero ese costo está cada vez más alto, hay un desfinanciamiento muy grande de las entidades que lo tienen que dar. Acá yo siempre hablo del sector privado, no estoy hablando de lo público, y en ese escenario las cosas se han puesto muy difíciles, pero esto, en mi forma de ver, es una falta de prestar atención de lo que venía ya pasando hace muchos años y que no se reaccionó, ¿no? Yo creo que nosotros fuimos por lo menos hace 6, 7 años, en una de las tantas veces que fuimos, hablar con las superintendencias y decir que se necesitaba empezar a elaborar un reaseguro para las empresas
de forma de cubrir los desvíos, los altos costos, porque es una cuestión de dinero. En ese momento se podía pagar, inclusive, retirar una porción de eso para transformarlo en una prima y pagar esos grandes desvíos que hoy se están sufriendo, tanto en valores de medicamentos como en otro tipo de temas puntuales de la salud. Y bueno, lamentablemente no nos dieron mucha importancia y hoy muchas de esas empresas están en una situación de crisis muy grave, ¿no? Todavía podría decir que puede haber alguna solución de cubrir los desvíos, ya los números me van a dar de otra manera porque el daño está hecho, ¿sí? Pero no quiere decir que no se puedan aportar ideas en este tema. Pero hay una cuestión de desfinanciamiento que quizás va paralelamente a todo el resto, más allá de las decisiones que tome cada gobierno, ¿no? Yo creo, Carlos, agregaría lo que vos decís, que en realidad a mí me parece que hoy en la época de la informatización, por ejemplo, desde hace bastante tiempo se viene hablando de la importancia de la carnetización de todo el país, ¿no? Es al saber qué cobertura tiene la gente en cada país, el que la tiene y el que no la tiene, sobre todo por el tema de las reciprocidades provinciales, si una persona se atiende en otra provincia, quién le paga la provincia, bueno, estas cosas que me parece que tienen que ver con una adecuada identificación de las personas, ¿no? Y por algún motivo no se hace, ¿no? Es una cosa simple porque, como vos decís, hay gente que tiene más de una cobertura. ¿Cuál sería el sentido de tener más de una cobertura? Ya bastante caro es tener una cobertura que no tener una cobertura de la seguridad social, de la prepaga, y además uno se atiende en el hospital público, todo como cosa independiente. Parece como que son compartimentos estancos que no están vinculados, ¿no? Y hoy, con la informática, eso se puede resolver rápidamente, porque uno podría tener una identificación, digamos, de cobertura independientemente para presentar en cualquier lugar, así ya sea la cobertura del Estado, porque esa es la cobertura del sector público, como la cobertura de seguridad social o de la medicina prepaga. Eso ya de por sí sería como un avance. Por algún motivo, yo creo que hay algo que no termino de entender, se mantiene esta cosa de compartimiento, ¿viste? Parece como que hubiera una Correcto. ventaja de tener un sistema compartamentalizado, porque eso permite seguramente algún interés económico que se sostiene para que esto no se pueda resolver, porque sería muchísimo más fácil cuando uno tuviera claridad en cuanto a de dónde viene, digamos, el aporte de cada una de las personas del país. Esto por un Correcto. lado, yo coincido con lo que dice Eduardo, yo soy pro hospital público, pero no del hospital público para pobres, ¿no? Sino del hospital público que pueda competir con la seguridad social como corresponde. Y a mí me parece, hay ejemplos muy buenos. Yo siempre cuento que tengo una experiencia muy interesante con el Hospital Cuenca Alta con el Kirchner, ahí en la zona de Cañuela, que la verdad que es un ejemplo, es un pequeño Garrahan y es un ejemplo de lo que tiene que ser un hospital público hoy en una región en este caso particular, de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene gente joven, le tienen ganas de trabajar, está totalmente informatizado, está actualizado, está en condiciones de ser acreditado por cualquier institución. Bueno, esos son los modelos que nosotros tenemos que generar. Eso son los modelos virtuosos que nosotros tenemos que reproducir en todos lados. Y a mí me parece que para esto lo que se necesita es orden. Quizás, no sé vos qué opinás, Eduardo, y vos, Carlos, a mí, y vos, Miguel, a mí me parece que lo que falta es un ordenamiento del sistema. El sistema necesita un ordenamiento, pero me parece que hay algo interno del sistema que no lo quiere. Porque cuando uno ve casi todos tienen políticas parecidas. ¿Y por qué no se puede avanzar? Bueno, evidentemente debe haber algún interés que hace que no se pueda avanzar en cosas básicas. La otra cosa que es el reaseguro del alto costo, a mí me parece que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Hoy los altos costos me parece que requieren, digamos, una mirada diferente. Primero la indicación precisa del alto costo. Alguien debería, de alguna manera, justificar la utilización del alto costo para determinada patología. Y segundo, cómo se hace para pagar. Y además, cómo se controla un laboratorio que te vende el medicamento al precio que quiere y no al que te debería recomendar. Mira, Jorge, bueno, yo creo que estamos en el programa número 180 de este ciclo, eh, eh, pero muy positivo por la colaboración de todos los expertos que, como ustedes hoy, nos acompañan y lo venimos haciendo, por lo tanto, hace años. Pero yo dejaría ahora para antes del corte
algo que a lo mejor que me animo a calificar como de mi autoría, siempre tratando de dejar en claro que es mi pensamiento exclusivo y si otro lo hace suyo lo manifestará. Creo que se ha expresado muchas veces el tema de la mesa de consenso, de cuántas patas faltan, de cuántos intereses hay en juego. El pensamiento es para la reanudación dentro de unos minutos, es si francamente se puede a través del Estado establecer los mecanismos que obliguen a renunciar, puede sonar a dramático, a renunciar a la hipocresía. Cuando digo la hipocresía, digo la hipocresía de cuidar los metros que cada uno cree que posee, y que a mi entender, por eso hablé de mi exclusiva autoría, a mi entender, hoy por hoy es la peor crisis de los sistemas de salud durante los últimos 70, 80 años. Y en esto, por supuesto, pongo especial énfasis en convocar a dos profesores como ustedes que se prestan, entre comillas, a dar la cara periodísticamente, pero que tienen mucho más recorrido en la atención del paciente, en el hospital, en la ciencia. Por eso el valor de escuchar la opinión de ustedes. La pregunta que dejo, o la interrogante para la próxima parte es: ¿estamos en un estado de crisis que necesita un cambio, o por lo menos empezar a analizar un cambio drástico, o los intereses particulares nos van a llevar a una extinción de un sistema o de varios sistemas que conviven, por lo menos con calidad, eficiencia, como ustedes tuvieron y supieron construir durante años? Esta es la pregunta. ¿Está la hipocresía o está el interés? En un minuto volvemos. Bueno. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Previo Ferial Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Bueno, estamos nuevamente con Ecomedios, Políticas Públicas de Salud. Habíamos dejado algunos pensamientos libres pero concretos, y tiene la posta o el doctor Neira o el doctor López respecto a si coinciden con nosotros que hay un proceso sin dramatizar de extinción, porque cada uno está cuidando sus metros cuadrados, su quintita, y esto no creo que sea en absoluto positivo en el muy corto plazo. Mira, Miguel, yo creo que la salud, le llamo la salud en general, tanto pública como privada, se ha ido deteriorando básicamente porque hay vientos que han cambiado y nosotros no ajustamos adecuadamente las velas. En primer lugar, el progreso de la medicina era inexorable. Iba a ocurrir como cuando teníamos solo equipo de rayos y hoy tenemos resonancia magnética. La clave es uno adecuarse a lo que viene en este aspecto. O sea, los productos de alto costo, los medicamentos de altos costos, iba a ocurrir inexorablemente. Más allá de la voracidad que pueden tener las empresas farmacéuticas que estudian sobre este tema. Pero esto iba a ocurrir. Durante mucho tiempo Argentina dejó hacer a ver qué pasaba. Y se discutían en general cosas muy colaterales, básicamente cómo se repartía la financiación de salud. Y hoy por hoy nos enfrentamos a problemas que tenían que haberse solucionado años anteriores, inclusive te diría décadas anteriores, porque van a seguir habiendo los medicamentos de alto costo. Por supuesto que es necesario analizar porque el medicamento de alto costo no sea, diríamos, para ser utilizado. Vamos a tener nuevos equipos para hacer diagnóstico de enfermedades más complejas y uno va a ver que ir adecuándose en estos temas. Hoy, sin embargo, en el ambiente, sacando el sector público, la discusión es alto costo y sueldo del personal que trabaja, como si eso fuera el punto de partida en el sistema privado de obras sociales. Por otra parte, el sistema de obras sociales, que cumplió un rol muy importante en el pasado, hoy requiere inexorablemente tratar de armar de alguna manera joint venture para evitar que cada obra social tenga su propio sanatorio. Esto aumenta el costo, pero no aumenta la efectividad. Entonces, la sensación que yo tengo es que si no se sientan los tres sectores a discutir en una mesa con alguna conducción de parte del Estado, va a emerger las distintas problemáticas. Hoy la problemática es el medicamento de alto costo, pero el país va lentamente hasta a una pirámide truncada poblacional, con lo cual la discusión del adulto mayor va a entrar a discutirse de una manera mucho más amplia y más compleja. Entonces, esperar que tengamos la pirámide truncada para decir qué hacemos con el adulto mayor desde el punto de vista de salud es un error de concepto. Mira, yo voy a contar un pequeño ejemplo. Cuando yo estaba en Estados Unidos estaba viendo que se le estaba aumentando la población de hispanoparlantes. La población de hispanoparlantes tiene algunas patologías diferentes a la población anglosajona o población negra. Entonces estaban estudiando qué patologías iban a tener que atender más frecuentemente porque aparecía esta población de hispanoparlantes que hoy es la primera minoría. Nosotros en general no nos estamos dando cuenta de lo que pasa con el adulto mayor, que va creciendo inexorablemente mientras tenemos una porción de nacimiento mucho más baja. Por lo tanto, la sensación que yo tengo, yo no sé si la palabra es hipocresía, diríamos, pero tengo la sensación que no estamos viendo la película real, ¿no? Yo a veces escucho, los medicamentos de alto costo. Sí, está bien, hay que analizarlo, hay que hacer una agencia, pero estos medicamentos van a entrar. Hoy, por ejemplo, hay cirugías cardíacas que se hacen por vía
por vía de cateterismo, cuando antes había que hacer cirugía de corazón abierto. Sin embargo, al principio eran muy costosas, hoy han bajado mucho. Así hay infinidad de cosas que uno puede explicar. Cuando apareció la resonancia magnética también se discutía si esto no era exageración al lado de la tomografía. Y cuando apareció la tomografía no era una exageración por el sistema de radiología digital. Y en realidad se ha visto que estos tres elementos diagnósticos son complementarios, pero son fundamentales tenerlos. Por lo tanto, la sensación que yo tengo es que estamos mirando otra película, con toda franqueza, y además como la población no reconoce a la salud como una problemática inicial, porque es obvio, diríamos que un individuo que le falta el trabajo no puede empezar en la salud hasta que le falta, diríamos, o que le falta, o que hay mucha inseguridad, bueno, pero sin embargo, cuando un político tiene que pensar como estadista, se tiene que dar cuenta que la salud es clave, que si no, por otro lado, cuando empieza a caer el sistema de salud, esto genera habitualmente una catástrofe, ¿no? Eduardo, yo te quiero decir muy breve que cuando califiqué de hipocresía, estoy hablando de una, por lo menos una participación mía, que sabés que no viene del sistema de salud, sino que viene de la Administración de Justicia. Yo durante casi 25 años estoy escuchando el mismo discurso, el mismo diagnóstico y muy pocas soluciones o las expresiones de deseos de sentarse a la mesa de consenso, que por supuesto son de los aspectos más plausibles. Yo quisiera, Miguel, si quisiera agregar algo a lo que decían, sobre todo lo que decía Eduardo, que coincido, digamos, hoy nadie discute la tomografía ni la resonancia, digamos, porque son costo eficientes, digamos. Y a mí me parece que hoy, digamos, se puede hacer estudio de costo efectividad y costo eficiencia en cada cosa que uno quiere hacer, digamos. Por eso, que vengan medicamentos nuevos, por supuesto que van a haber medicamentos nuevos, los medicamentos nuevos hay que pagar la investigación, así que vienen siempre con un costo más alto. Eh, pero a mí me parece que igual hay un costo que es excesivo, digamos, por parte de la industria farmacéutica, que no está regulada y que entonces pone los valores que le parece, y eso muchas veces con la presión, digamos, de determinada utilización de un medicamento de alto costo, cuya costo efectividad puede ser discutida, es un problema. Yo creo que aquí lo que se necesita en países como el nuestro es la costo efectividad. Uno no compraría algo más caro porque le parece que es mejor, sino porque le conviene comprarlo. Y si le conviene comprarlo es porque es costo efectivo para lo que hace. Pero Jorge, Una inversión ¿cuántos para algo que sea. proyectos, discúlpame que te interrumpa, cuántos proyectos de ley hay respecto a la agencia? Bueno, por eso estoy diciendo que Claro. en realidad, digamos, hay herramientas para empezar a trabajar para cada una de las cosas. Acá Roberto Borrone me manda un mensajito que dice, ¿quién puede estar en contra del hospital público de gestión descentralizado, de autogestión, digamos, que participe de la seguridad social y que tenga lo que tiene que tener? Nadie. A mí me parece que es una decisión. Lo que nosotros no vemos es que a partir de una concertación se decida, digamos, implementar políticas públicas que incluyan, digamos, la incorporación de los hospitales públicos a un sistema de salud y no como compartimientos estancos. A mí me parece que, por eso digo que me parece que acá no es un problema, no es un problema ni de política, sino que es un problema de intereses, es un problema de intereses comerciales, intereses económicos, que hacen que determinados grupos se resistan. Por ejemplo, hoy, digamos, tener la historia clínica informatizada es algo que es simple. Eso no quiere decir que se tengan datos, entonces hay que tener bases de datos. Las bases de datos tienen mucha importancia porque son los que permiten hacer estrategia de intervención basadas en los datos. Y eso hoy es simple, hoy no es un problema. Carlos te lo podrá decir, digamos que ellos tienen gente que se dedica justamente a la interpretación y al análisis de datos, y los datos son fundamentales, porque en base al dato uno saca estrategia de riesgo, saca necesidades que se generan, cuáles son los presupuestos que se van a necesitar en determinadas cosas y en determinado momento de patología. Todo eso hoy es fácil de hacer. Por algún motivo toda la cosa se está poniendo en otro lado, y a mí me parece que lo que se necesita justamente es una presencia de un Estado que, además de Ahí, regular, bien decía Eduardo, se ocupe de determinadas cosas que tienen que ver con la transversalidad de la atención médica. ahí les Eh, eh, quiero, Eduardo y Jorge, Miguel, yo le quiero comentar algo que
que lo veo en varios sectores y que creo que también, por supuesto, con un impacto de daño mayor en la salud, pero que ocurre en casi todos los sectores. O sea, nosotros pasamos de un país mal o bien administrado por los diferentes estados, pero con una fuerza muy grande regulatoria por parte del Estado y participación del Estado, ¿no? En todos los sentidos. Pasamos a una idea política nueva, que aunque todavía no se noten totalmente los cambios, pero sí se notan las decisiones de una cero participación del Estado absolutamente en todos los sectores, porque acabamos de ver en video la reunión con el campo, por ejemplo, y otras tantas más en donde no hay reunión, o sea, son reuniones donde no hay reuniones, en pocas palabras, porque las decisiones estaban tomadas antes de entrar a la reunión, que es yo no participo, yo no te acompaño, yo no estoy, hacé lo que te venga mejor y hacelo como te parezca mejor. Por supuesto que esto tiene un impacto de daño diferente si eso lo deciden en el mercado, en el sector automotriz, que si lo deciden en el sector de la salud, ¿no? Y acá creo que es donde habría que preguntarse si hay capacidad del lado del sector salud de salir de estos pequeños metros cuadrados, como dice Miguel, y empezar a analizar las cosas de otra manera. Está visto que este Estado, nos guste, no nos pueda gustar, se votó, no se votó, ha tomado una decisión de ir un camino, ya lleva 1 año y medio de gestión y parece que la mayoría de los sectores no se han dado cuenta de que no quiere participar. No es una cuestión de que no debe participar, porque está claro con la experiencia de ustedes que el Estado tiene que estar, y creo que con la experiencia de todos, pero ha decidido no participar. Y esto está llevando a muchas cosas que inclusive en los últimos tiempos ha habido cambios de tipo de sociedad de las empresas que nos dan la medicina privada, ¿sí? Eso no es un tema menor, ¿sí? Yo tengo una sociedad anónima, ahora resultó que tengo otro tipo de sociedad, las responsabilidades de los accionistas pasan a ser otras. Hay mucha cosa que, por supuesto, no están en el plano directo de la atención médica, pero que sí están del otro lado. No sé si será hipocresía, no sé si será negación o como pueda llamarse, pero hay una realidad que a todos los sectores se les ha informado que no se va a participar, ¿sí? Participar, ¿qué quiere decir? Antes uno iba a una reunión, podía tener una respuesta o no tenerla. Hoy directamente no hay reunión, o sea, no hay posibilidad de reunión, no hay entrevista, no hay nada. Entonces yo me vuelvo a ir como vine, o la intención de hacer la reunión no sirvió absolutamente para nada, tengo que volver a mi sector, hablar con mis colegas, sentarme, pensar cómo hago con mis colegas, teniendo en cuenta que el Estado se corrió de todos estos temas, y qué hago. Tenemos muchos más problemas que van a impactar sin duda en la salud, que son el tema de la seguridad vial, que se eliminó la seguridad vial, no se sabe quién la va a financiar, esto va a traer sin duda, si ya traía accidentes cuando lo teníamos, imagínense sin esa custodia vamos a tener más accidentes. Yo creo que... Pero fíjate, Carlos, perdón un segundo. No, por favor. Por el tema de la seguridad vial, que a mí me llega más de cerca por el tema de la fundación. Nosotros empezamos la fundación justo cuando se creó por una decisión bicameral la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fue una cosa bicameral, fue diputados y senadores. Había una senadora llamada Juliana Marino, que fue la que más se ocupó del tema de la agencia. Entonces se dice, bueno, no, pero en realidad hay 9.000 puestos de Gendarmería Nacional para hacer control vehicular. Ahora, todo el tema de lo que tiene que tener el Observatorio de Seguridad Vial, que es saber qué es lo que pasa, dónde se producen las lesiones, qué tipo de lesiones, dónde están, y todo lo que tiene que ver con las estrategias de seguridad vial, eso ¿a quién le va a corresponder ahora? Y a nadie, Porque según lo que han tomado en cuenta, a nadie. Bueno, eso es lo preocupante, digamos. A mí me parece que, a ver, yo no sé si vialidad nacional hay que cerrarla o no hay que cerrarla. Lo que sí sé es que me parece que primero se cierra y después se ve cuáles son las consecuencias, como vos decís. Claro. Y resulta que la seguridad vial es un tema particular porque, digamos, en nuestro país la siniestralidad vial es alta.
y esta siniestralidad vial que es alta, va a estar en manos de la Gendarmería Nacional, que no es una fuerza de seguridad, sino que es una fuerza de seguridad de frontera. Correcto. Así que por más que tengan 9.000 puestos de control, una cosa son los puestos de control que puede tener Gendarmería y otra cosa son los puestos que se necesitan para hacer prevención en seguridad vial, digamos. A mí me parece que estas cosas son las preocupantes. Y yo coincido con lo que vos decís, que esta cosa, esta desaparición del Estado, que es como que el Estado no me pregunta, sé lo que se te da la gana y a mí no me pregunta porque yo no voy a participar. Está bien que no participe, pero por lo menos, digamos, lo que me parece que tiene que haber es como una cierta cosa de claridad en cuanto a qué cosas va a hacer y qué cosas no, porque regular regula, porque vos fíjate que el Ministerio de Sturzenegger es un ministerio de regulación, o sea, mejor dicho, desregulan. El problema es que acá se desregula cualquier cosa primero sin saber exactamente qué es lo que se está desregulando y por qué. Y a mí me parece que este es el inconveniente que hay ahora, que es que de pronto vos te encontrás con que no sabes para dónde ir. Pero a mí me parece que una mesa de concertación para decir, bueno, Roberto decía, bueno, ¿no será que alguien tiene interés en que los hospitales públicos no funcionen? Yo creo que si el hospital público funcionara, muchos sanatorios pequeños que están en determinados lugares desaparecerían porque no tienen capacidad de competir con un hospital mediano, digamos. Entonces, y además si uno ve cuáles son las estadísticas de estos centros, por eso estoy diciendo del tema del valor del dato, no tenemos datos, entonces todo se hace a la Bartola y a mí me parece que lo que falta es una política, una decisión política de hacer algo. Y eso es lo que yo no veo. Por eso cuando yo hablo de los intereses de grupos, es que me parece que hay un interés Vamos a tener sí, que cambiar sí. el título del programa, se va a tener que llamar Políticas Privadas 2030. Bueno, ahí quiero, Carlos, quiero tomar tu palabra. Hubo una época que la salud estaba intensamente regulada y hay otra etapa que la salud se pretende estar totalmente regulada. Argentina tiene un problema desde el punto de vista político histórico. Va de babor a estribor, nunca logra colocar el barco en el medio. Y eso es una de las problemáticas más severas que uno tiene. Porque, por ejemplo, yo creo que vos podés cerrar institutos y proyectos de investigación, primero tal vez tenés que saber qué ganás o qué perdés, diríamos. Y no solamente mirar, diríamos, cuánto gasto de este sistema. Finalmente, en salud, muchas de las acciones no son gastos, sino son inversiones. Eso tampoco se analiza de esa manera muchas veces en la toma de decisión. Tampoco puede ser el Estado responsable hasta del último paciente que se atiene en el lugar más recóndito del país. Yo creo que en ese aspecto uno tiene que aceptar, diríamos, que tampoco el Estado es pluripotencial. Pero el gran problema que tenemos es que no nos sentamos a acordar, diríamos, para tener cosas del sentido común. Si uno analiza los modelos exitosos en salud pública, yo el otro día estaba revisando cuáles son los países que tienen mejor encuesta de satisfacción de salud. Sacando los orientales, cual Hong Kong y Singapur lideran y Japón lideran el grupo, los países del área occidental, el país que tiene mejor encuesta de satisfacción es Francia, cuyo sistema se basa básicamente en un sistema estatal, diríamos, regionalizado. En segundo lugar es Italia, que ellos lo toman por las distintas comunidades o áreas, diríamos, ¿no? Y en tercero es España, que lo toma dentro de las comunidades autonómicas, a su vez lo regionalizan en las distintas provincias. Argentina tiene un modelo que pretende ser como de Estados Unidos, como los recursos de acá, diríamos, yo he revisado, porque a veces lo charlé una vez con Miguel, y yo revisé los últimos 2 años de noticias de salud en los diarios, los grandes diarios. Es muy interesante. Si vos sacás los brotes epidémicos o los brotes pandémicos, diríamos, la discusión en salud pasó, o la emergencia de sarampión, porque se te escapó la tortuga, diríamos, se trató básicamente qué pasa con el sistema privado, qué pasa con los costos de los medicamentos, y nunca se analizó la posibilidad de iniciar alguna política de salud consensuada. Y creo que eso es uno de los graves problemas que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh.
Sí, a mí me parece lo mismo, ¿no? Yo creo que uno puede tomar cualquier modelo. Yo estuve muchas veces en España porque fui a dar cursos en España y la verdad que el sistema es bárbaro, tiene hospitales que funcionan como corresponde, son hospitales de alta complejidad que hacen todo. Iba a la Rixaca en Murcia, que es un hospital regional, y se hacían trasplante de todo, se hacía cirugía de todo, y la verdad que y estamos hablando de Murcia, que es una ciudad pequeña, Pequeño. no es ¿Sí? Madrid ¿no? Y no es la comunidad más rica. Por eso te estoy diciendo, y sin embargo el hospital era un lujo trabajar en el hospital, a mí me encantaba el hospital y después sí fue a Sevilla, bueno, Sevilla, el hospital de Rocío tiene 6.000 camas, que ahora no sé si vale la pena tener hospitales de 6.000 camas, pero lo que quiero decir es que, digamos, tienen un sistema de salud potente lo sostienen, pero además, yo me acuerdo estando en Murcia o en Sevilla, que muchas veces estábamos ahí, venía el representante del Estado, digamos, a la región, es decir, que no era una cosa tan autónoma, en el sentido que cada región, cada comunidad autónoma hacía lo que quería, sino que cada comunidad autónoma hacía lo que tenía que hacer y Está dedicado. Está además de dedicado. eso tenía un control del Estado, es decir, el Estado no está ausente, digamos, en las comunidades autónomas. No, Y la no, otra por cosa, supuesto. y la otra cosa que me parece interesante, digamos, a tener en cuenta, primero que tenían una capacidad instalada muy interesante, tenían mucha información, tenían mucha calidad de información, digamos, estaban muy preocupados por el tema de la información, y a mí me parece que eso es lo que marca la diferencia. Y si vos podés tener el sistema que querés, vos podés tener un sistema como el de Estados Unidos, donde el federalismo a ultranza hace que cada provincia sea independiente, bueno, está bien, digamos, es lo que hay. Ya sabemos que es así, pero eso no quiere decir que vos no tengas acuerdos para que el sistema de salud sea igual en todos lados, porque si no tendrías 24, ¿qué es lo que tenemos? 24 sistemas de salud. Exacto, exacto. Eh, Estamos llegando a los últimos minutos del programa y me gustaría a mí darles, por supuesto, no como prebenda, sino como derecho de ustedes, un minuto a cada uno, porque hemos hecho o hemos vuelto a hacer un cuadro de diagnóstico muy acertado y la idea era hoy que algo se pergeñó de ver si hay algún otro tipo de salida, por ejemplo, el tema del seguro de salud que se aplica en otros países, de qué manera, cómo, con qué costo, con qué financiamiento, con qué cobertura, con qué premio, con qué prima. Si ustedes están de acuerdo, podemos armar otro programa para cuando vuestra agenda lo permita y en ese sentido a lo mejor Carlos puede darnos un panorama ahora en 60 segundos de cómo ve el seguro de salud en tanto en la Argentina como en el mundo. No, bueno, rápido. En realidad un poco ya lo dije, o sea, es una cobertura complementaria, ya existe en casi todas partes del mundo, no es una cosa nueva, es conocida, seguramente Eduardo y Jorge lo conocen bien, cómo funciona, en algunos países están más desarrollados, en otros menos, pero es un camino que se ha decidido seguir en casi todo el mundo como complementario y es hoy uno de las coberturas más fuertes dentro del sector asegurador, así como la responsabilidad civil, que pasa a ser la otra parte de la sociedad, ¿no? Lo relacionado a la sociedad es el seguro de salud y la responsabilidad civil. No hay otras cosas que crezcan, salvo la tecnología que crece todos los días. Y Carlos, complementario, como última pregunta, sí. ¿significa que hay que desaparece el actual? No, tiene que haber, o sea, sigue siendo complementario, esto es importante tenerlo porque tiene un costo, ese costo tiene que ser fijado dependiendo del poder adquisitivo que tenga la sociedad y así se está haciendo y así se ve. El reaseguro solo sirve para estos casos que digo de los desvíos y esos desvíos los tiene que tomar en cuenta cada empresa de salud. También las empresas de salud se reaseguran en el mundo, hay grandes casos en todo el mundo que toman ese reaseguro, con lo cual eso se puede hacer. Pero como final rapidito, yo lo que dije, si estamos hablando de políticas públicas o estamos hablando de políticas privadas. Si el gobierno decidió hacer políticas privadas, tendremos que pensar en otro sistema que no es el que estamos aplicando actualmente. Digo, como charla de colegas, equipos o gente pensante. Un solo comentario, Carlos. Los seguros de salud en muchos países funcionan muy bien porque permiten la libre elección del profesional, incluso la libre elección
de determinados sanatorios, por ejemplo. Correcto. Eso creo que es un gran avance. Hay países que lo tienen desarrollado al máximo, como es el caso de Estados Unidos, Ujú. y hay países que lo tienen desarrollado a nivel intermedio. Argentina, para mí, Carlos, y corregime, creo que no lo tiene absolutamente desarrollado. No, Esta es mi no impresión. vende casi nada. exacto. Nosotros tenemos sistemas prepagos, de los cuales muchos de ellos tienen su propia Aseguradora. área de internación Ujú. y su aseguradora para determinados eventos, digamos. Y algunos han montado dentro del sistema su propia aseguradora. Correcto. ¿Está bien? Entonces, a mí me parece que eso es interesante. Por ejemplo, en Brasil, y creo que vos lo debes conocer bien, en Brasil, diríamos, tienen la medicina pública Ujú. y después tenés dos sistemas. Tenés el sistema de organizaciones tipo prepago que tienen sus propios hospitales donde vos vas, pero una mayoría, digamos, de la gente que puede pagar está con el seguro de salud, Correcto, digamos. correcto. Vos le pagás al profesional y a los 7 días tiene la devolución en tu cuenta si- bancaria de lo que pagaste. Sistema digamos. privado de seguro de salud es el que más funciona en Brasil, exacto. Exactamente. Bueno. Entonces, a mí me parece que vale la pena explorar eso, porque puede ser una tercera alternativa o la cuarta alternativa en nuestro sistema para tenerlo en cuenta. Estados Unidos, la mayoría de los sistemas figuran con el sistema de seguro de salud. Ujú. Hay algunas áreas o instituciones como la Kaiser Permanente que tiene sus propios afiliados con sus propios sanatorios, ¿no? Le, 30 le- segundos para cerrar, porque ya tenemos que cerrar. le damos la Estoy despedida totalmente- a Jorge Neira. estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo y me parece que son cosas para innovar. Lo que me parece que debe haber un rol de liderazgo que se está perdiendo. ¿Quién tiene que liderar el sistema? ¿Quién tiene? Porque todo estas son decisiones que hay que tomar. ¿Quién va a tomar esta decisión? ¿Quién va a tomar esta decisión que sea buena para todos? Y esto es lo que nosotros creo que tenemos que ir pensando, porque si no, el problema es que van a ganar los que pueden pagar y los que no pueden pagar van a seguir padeciendo lo mismo que están padeciendo hasta ahora. Claro. Quedan invitados para el próximo programa o próximos, cuando sus agendas lo permitan. Un honor, una distinción haber contado con ustedes y seguramente va a servir para políticas públicas, privadas, como se va a llamar desde ahora el programa 2030. Un fuerte Política abrazo. como se pueda. Se va a hacer política como Gracias. se pueda. Hasta luego. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ante la llegada del frío,